El surgimiento del catolicismo no puede comprenderse plenamente sin explorar el intrincado tapiz histórico y religioso del judaísmo del siglo I, un período marcado por la dominación romana y una diversidad sectaria que sentó las bases para el nacimiento del cristianismo primitivo. Palestina, la cuna del catolicismo, se encontraba bajo el yugo del Imperio Romano, una ocupación que representaba una espada de doble filo para el pueblo judío. Por un lado, imponía una opresión severa, con tributos exorbitantes, ejecuciones arbitrarias y una presencia militar constante que recordaba la pérdida de soberanía. Por otro, permitía un grado limitado de libertad religiosa, lo que facilitaba la coexistencia de múltiples sectas judías, aunque esta convivencia estuviera frecuentemente teñida de fricciones, debates teológicos y discordias internas. El judaísmo en el siglo I no era una fe monolítica y unificada, sino un mosaico vibrante de interpretaciones y prácticas religiosas. Entre las sectas más prominentes se encontraban los fariseos, conocidos por su estricta adherencia a la Torá escrita y oral. Creían firmemente en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en los espíritus, lo que los distinguía de otros grupos. Eran maestros de la ley, interpretando las escrituras con minuciosidad y aplicándolas a la vida cotidiana. Su influencia era significativa entre el pueblo común y a menudo se oponían a la helenización cultural impulsada por los romanos y sus aliados judíos. En contraste, los saduceos representaban la élite sacerdotal y aristocrática, estrechamente vinculados al templo de Jerusalén. Rechazaban la resurrección, los ángeles y cualquier tradición oral, aferrándose exclusivamente a la Torá escrita, el Pentateuco. Su poder derivaba de su control sobre el culto del templo y sus alianzas con las autoridades romanas, lo que los convertía en colaboradores en los ojos de muchos judíos nacionalistas. Los saduceos priorizaban el mantenimiento del statu quo político para preservar su estatus, lo que generaba tensiones con sectas más puristas o revolucionarias. Otro grupo notable eran los esenios, a menudo percibidos como místicos y ascéticos. Dedicados a mantener la pureza ritual, se retiraban de la sociedad principal, formando comunidades aisladas como la de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Allí vivían en arreglos comunales, compartiendo bienes, practicando bautismos repetidos para la purificación y estudiando las escrituras con un enfoque apocalíptico. Los rollos del Mar Muerto han revelado mucho sobre su teología, que enfatizaba la dualidad entre luz y oscuridad, y una espera inminente por el fin de los tiempos. Su aislamiento no era mero escapismo, sino una forma de preservar la verdadera fe judía ante la corrupción percibida en Jerusalén. En el extremo más radical del espectro se hallaban los celotes, caracterizados por su ferviente nacionalismo y su defensa de la insurrección violenta contra el dominio romano. Convencidos de que Israel debía liberarse de la opresión extranjera para cumplir las profecías, veían cualquier compromiso con Roma como traición a Dios. Figuras como Judas el Galileo lideraron revueltas que culminaron en masacres romanas, alimentando un ciclo de resistencia y represión. Los celotes no eran meros bandidos. Su celotismo era teológico, basado en la creencia de que solo Dios era rey de Israel. A pesar de estas divisiones, un hilo común unía a muchos judíos: la esperanza ardiente en la venida de un Mesías. Este Mesías era envisionado como un líder ungido por Dios, descendiente de David, que liberaría a Israel de la subyugación, restauraría la nación a su gloria pasada y cumpliría las profecías de los libros proféticos hebreos,
como Isaías y Daniel. La expectativa mesiánica no era uniforme. Para algunos era un rey guerrero que expulsaría a los romanos con fuerza militar. Para otros, un profeta que traería justicia espiritual. Y para unos pocos, un sacerdote que purificaría el templo. Sin embargo, el anhelo por una intervención divina ante la dominación romana permeaba la conciencia judía colectiva. Esta esperanza se intensificaba durante festivales como la Pascua, que conmemoraba la liberación de Egipto y se reinterpretaba como un presagio de redención futura. Este complejo paisaje religioso y político proporcionó el suelo fértil del cual brotaría el movimiento cristiano primitivo y, eventualmente, el catolicismo. La interacción entre estas sectas, cada una con su visión única de la fe, preparó el escenario para la emergencia de una nueva tradición religiosa que se extendería por el globo. Jesús de Nazaret no surgió en un vacío. Su ministerio se insertó en este contexto de tensiones sectarias, expectativas mesiánicas y opresión romana. Los fariseos debatirían con él sobre la ley. Los saduceos lo verían como una amenaza al orden establecido. Los esenios podrían haber reconocido ecos de su ascetismo en sus enseñanzas, y los celotes esperarían de él una llamada a las armas que nunca llegó. El impacto de la ocupación romana en la vida diaria era profundo. Herodes, el Grande, rey y cliente de Roma, había embellecido el templo de Jerusalén en un intento de ganar favor popular, pero su linaje idumeo y sus métodos tiránicos lo hacían odiado. Tras su muerte en el 4 a.C., el reino se dividió entre sus hijos, con Poncio Pilato como prefecto de Judea desde el 26 d.C., conocido por su brutalidad y desprecio por las sensibilidades judías. Incidentes como la introducción de estandartes romanos con imágenes imperiales en Jerusalén provocaban revueltas, recordando el mandato del éxodo contra los ídolos. En este entorno, el judaísmo helenístico también jugaba un rol significativo. Judíos de la diáspora, influenciados por la filosofía griega, como Filón de Alejandría, intentaban sintetizar la Torá con el platonismo, interpretando alegóricamente las escrituras. Esta fusión cultural facilitaría más tarde la expansión del cristianismo entre gentiles educados. Sin embargo, en Palestina, el resentimiento contra la helenización era fuerte, contribuyendo a la polarización sectaria. La diversidad judía no era solo teológica, implicaba prácticas variadas. Los fariseos observaban la pureza en las comidas y el sabbat con rigor. Los esenios evitaban el templo corrompido. Los saduceos monopolizaban los sacrificios. Los celotes preparaban guerrillas en el desierto. Esta fragmentación debilitaba la resistencia unificada contra Roma, pero enriquecía el fermento intelectual que daría origen al cristianismo. La expectativa mesiánica merecía una expansión detallada. Profecías como la de Miqueas 5:2, que señalaba a Belén como lugar de nacimiento del gobernante, o Isaías 53, sobre el siervo sufriente, se interpretaban de maneras diversas. Los rollos del Mar Muerto mencionaban dos Mesías, uno sacerdotal y uno real. Esta multiplicidad permitió que Jesús fuera visto por algunos como el Mesías, pero rechazado por otros que esperaban un libertador político. La revuelta del censo en el 6 d.C., liderada por Judas el Galileo, que fundó el movimiento celote, ilustraba la opresión romana. Roma respondió con crucifixiones masivas, un método de ejecución que Jesús sufriría décadas después. Pilato masacró samaritanos en el monte Gerizim y usó fondos del templo para un acueducto, provocando protestas. Las sectas interactuaban constantemente. Fariseos y saduceos se unían contra amenazas comunes,
como Jesús o Juan el Bautista. Los esenios, aunque aislados, influenciaron ideas apocalípticas que resonarían en el Nuevo Testamento. En resumen, el judaísmo del siglo I era un caldero de ideas en ebullición bajo presión romana. De este crisol emergió Jesús, cuya vida y enseñanzas transformarían una secta judía en una fe universal. El catolicismo, desde la perspectiva de sus adherentes, es la continuación viva de esta fe iniciada por Cristo, arraigada en las tradiciones judías, pero trascendiéndolas hacia una misión global. La diversidad preparó el terreno para una reinterpretación radical de la alianza divina, centrada en Jesús como el Mesías cumplidor de la ley y los profetas. Sin este contexto, el mensaje de Cristo habría sido ininteligible. Con él se convirtió en el fundamento de una religión que conquistaría el mundo. El nacimiento de Jesucristo no fue un acontecimiento aislado en la historia, sino la culminación de las expectativas mesiánicas que impregnaban el judaísmo del siglo I, tal como se expuso en el capítulo anterior. Según el Evangelio de Juan, Jesús no es meramente un hombre, sino el Verbo eterno hecho carne, el Hijo de Dios unido inseparablemente al Padre, encarnando la esencia divina con una misión cósmica: la preservación y redención del mundo. Esta teología trinitaria, aunque plenamente articulada siglos después, encuentra sus raíces en la vida histórica de Jesús de Nazaret, cuya existencia une lo divino y lo humano en una sola persona. Él se presenta como el modelo supremo de virtud, santidad y piedad, ofreciendo a la humanidad un camino hacia la iluminación espiritual. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden en que Jesús nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes el Grande, entre el 6 y el 4 a.C., coincidiendo con los esfuerzos de César Augusto por consolidar el imperio romano bajo la Pax Romana. La fecha exacta es incierta, pero evidencias históricas como el censo de Quirinio y la muerte de Herodes apuntan a este rango. Belén, la ciudad de David, cumplía la profecía de Miqueas 5:2, simbolizando la continuidad con la promesa davídica de un rey eterno. Los relatos de la infancia son escasos y cargados de simbolismo. Mateo narra la visita de los magos y la huida a Egipto para escapar de la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, un tirano paranoico que eliminó incluso a sus propios hijos. Lucas describe el censo imperial, que obliga a José y María a viajar desde Nazaret, el nacimiento en un pesebre por falta de posada, y la anunciación a pastores marginales. Estos detalles no son biografía exhaustiva, sino teología narrativa. Jesús nace en humildad, perseguido por el poder mundano, pero protegido por Dios. Su infancia transcurre en Nazaret, en el taller de carpintero de José, un período de silencio que preparó su madurez espiritual. Alrededor de los 30 años, Jesús inicia su ministerio público tras ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este acto no implica pecado en Jesús, sino identificación con la humanidad y cumplimiento de justicia. Los sinópticos describen el cielo abriéndose, el Espíritu descendiendo como paloma y la voz divina: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El bautismo marca la unción mesiánica, eco de Isaías 42:1, y señala el inicio de la proclamación del reino de Dios. Inmediatamente después, Jesús ayuna 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones satánicas que resumen las pruebas de Israel. Pan para el hambre, poder sobre los reinos y prueba a Dios saltando desde el templo. Su victoria establece el paradigma de obediencia filial.
El ministerio de Jesús, aunque breve, 3 años según los sinópticos, posiblemente más según Juan, fue transformador. No busca abolir la ley judía, sino cumplirla y trascenderla, ofreciendo una interpretación más profunda de sus implicaciones espirituales y morales. El núcleo de su mensaje es el reino de Dios, un reino espiritual donde la voluntad divina reina suprema, caracterizado por justicia, paz y amor divino. En el Sermón de la Montaña proclama las bienaventuranzas, invirtiendo valores mundanos. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los perseguidos. Enseña oración con el Padre nuestro. Perdón ilimitado, 70 veces 7. Amor a enemigos y confianza en la providencia. Sus parábolas, el hijo pródigo, el buen samaritano, el sembrador, ilustran misericordia, gracia y juicio final. Jesús selecciona 12 apóstoles, todos judíos, no por estatus social, educación o autoridad religiosa, sino por disposición a seguirlo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pescadores del mar de Galilea. Mateo, recaudador de impuestos y colaborador romano. Simón el Celote, posible exguerrillero. Representan la diversidad de la sociedad palestina y simbolizan las 12 tribus de Israel restauradas. Además, nombra 70 o 72 discípulos, muchos gentiles, indicando la universalidad de su misión. Su ministerio se centra en Galilea rural, Cafarnaúm, Corosaín, Betsaida, evitando Jerusalén hasta el final. Predica en sinagogas, por campos y orillas del lago, atrayendo multitudes por autoridad, sabidurías y compasión. Sus milagros no son meros espectáculos, sino signos del reino. Curaciones de ciegos, leprosos, paralíticos, exorcismos, multiplicación de panes, caminar sobre aguas, resurrección de muertos como la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Cada acto revela poder divino y compasión por marginados, pecadores, pobres, enfermos, mujeres como María Magdalena y la Samaritana, publicanos, leprosos. Enseña inclusión radical. El reino es banquete para todos, no solo judíos piadosos. La controversia crece. Fariseos lo acusan de violar el sabbat curando en sábado. Saduceos cuestionan la resurrección. Herodianos temen sedición. Jesús denuncia hipocresía religiosa como sepulcros blanqueados. Critica el templo como cueva de ladrones y predice su destrucción. Su entrada triunfal en Jerusalén, montado en asno, cumpliendo Zacarías 9:9, es acto mesiánico deliberado. Multitudes gritan, «Hosana al Hijo de David», pero líderes religiosos conspiran. La última cena instituye la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, mi sangre. En Getsemaní sufre agonía, traicionado por Judas, arrestado, juzgado por el Sanedrín por blasfemia y por Pilato por sedición. Crucificado entre ladrones, muere gritando abandono según Salmos 22, pero confiando al Padre. Su sepultura en la tumba de José de Arimatea cumple Isaías 53. La resurrección es el clímax y fundamento. Mujeres encuentran la tumba vacía. Jesús aparece a María Magdalena, discípulos de Emaús, apóstoles en el cenáculo, Tomás incrédulo, pescadores en Galilea. Comisiona. Id y haced discípulos a todas naciones. La ascensión desde el Monte de los Olivos cierra su ministerio terrenal. Los evangelios, escritos 40-70 años después, Marcos alrededor del 65, Mateo y Lucas alrededor del 80, Juan entre 90 y 100, no son biografías modernas, sino proclamación teológica. Basados en tradición oral y memoria colectiva, enfatizan el significado. Jesús es Mesías, Hijo de Dios, Salvador. Diferencias en genealogías y cronología reflejan audiencias. Mateo para judíos, Marcos para romanos perseguidos, Lucas para gentiles, Juan para teología profunda.
Desde la perspectiva católica, Jesús funda la iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Su vida no inicia una secta, sino el cumplimiento del judaísmo, abriendo la salvación universal. La resurrección vindica sus reclamos. Sin ella, la fe es vana. El contexto galileo era próspero pero marginado, con mezcla de judíos y gentiles influenciados por el helenismo. Cafarnaúm tenía un centurión romano cuya fe Jesús alabó. El ministerio evita a Jerusalén elitista, enfocándose en la periferia profética. Sus enseñanzas éticas son revolucionarias. Divorcio solo por infidelidad contra el laxismo fariseo. No jurar, no acumular riquezas, amar enemigos. El reino no es político, responde a los celotes. Mi reino no es de este mundo, sino transformación interior. Los milagros se categorizan en naturaleza como la tempestad calmada, sanación, exorcismo, resurrección. Cada uno es signo. El reino irrumpe, Satanás es derrotado, la muerte vencida. Los apóstoles forman el núcleo. Pedro líder, Juan teólogo, Judas traidor reemplazado por Matías. Las mujeres son clave. María Madre con su fiat en la Anunciación. Magdalena testigo de la resurrección. La crucifixión era método romano para esclavos y rebeldes. La inscripción Rey de los Judíos es burla, pero verdad teológica. La oscuridad, el velo del templo rasgado, el centurión confesando son signos cósmicos. La resurrección no es alucinación. Aparece a más de 500. Ni robo, guardias, tumba sellada. El cuerpo glorificado come, pero atraviesa puertas. Transforma a los apóstoles de cobardes a mártires. Los evangelios se armonizan. Infancia en Mateo y Lucas, ministerio galileo en los sinópticos, pasión en todos, apariciones variadas pero coherentes. Jesús trasciende las sectas. Como fariseo en la Torá, esenio en ascetismo, pero universal. Rechaza la violencia celote, el purismo esenio, el elitismo saduceo, el legalismo fariseo. Su divinidad es implícita, perdona pecados, solo Dios, acepta adoración, yo y el Padre somos uno. Juan lo hace explícito. Antes de Abraham, yo soy. El ministerio breve tiene impacto eterno. De rabino Galileo a Señor resucitado, es el fundamento del catolicismo. Su mensaje, arraigado en el judaísmo pero abierto al mundo, prepara la expansión apostólica que transformará el imperio romano. La resurrección de Jesucristo no fue solo el clímax de su ministerio terrenal, sino el catalizador que transformó a un grupo de discípulos desmoralizados en una comunidad dinámica capaz de expandir su mensaje por el imperio romano. Tras la ascensión de Jesús desde el Monte de los Olivos, 40 días después de su resurrección, los apóstoles regresaron a Jerusalén obedeciendo su mandato, esperar la venida del Espíritu Santo. Este evento, conocido como Pentecostés, marcó el nacimiento público de la Iglesia. El Espíritu descendió en forma de lenguas de fuego sobre los 120 reunidos en el cenáculo, otorgándoles el don de hablar en lenguas extranjeras. Pedro, asumiendo un liderazgo inmediato, predicó ante miles de judíos reunidos para la fiesta de Shavuot, citando al profeta Joel y al Salmo 16 para proclamar que Jesús era el Mesías resucitado. Alrededor de 3,000 personas se bautizaron ese día, constituyendo la primera comunidad cristiana. Esta comunidad primitiva en Jerusalén no se veía a sí misma como una nueva religión, sino como el cumplimiento del judaísmo. Los creyentes continuaban asistiendo al templo, observando la ley mosaica y participando en las oraciones judías, pero centraban su vida en la fracción del pan, la Eucaristía y la enseñanza apostólica. Tenían todo en común.
vendían sus propiedades y bienes y lo repartían según la necesidad de cada uno. Esta coinonía no era comunismo forzado, sino expresión de caridad evangélica, inspirada en el mandamiento del amor. La comunidad creció rápidamente, alcanzando 5.000 miembros poco después, atraídos por los milagros de los apóstoles, curaciones, exorcismos y la predicación querigmática. Jesús crucificado y resucitado. Sin embargo, la persecución pronto irrumpió. El Sanedrín, alarmado por el crecimiento y la afirmación de la resurrección que cuestionaba la autoridad saducea, arrestó a Pedro y Juan por predicar en el templo. Aunque liberados con advertencia, la tensión escaló con el martirio de Esteban, el primer diácono. Esteban, lleno del Espíritu, pronunció un discurso acusando a Israel de resistir al Espíritu Santo a lo largo de la historia. Apedreado por una multitud, su muerte desencadenó una gran persecución liderada por Saulo de Tarso, un fariseo celoso que asolaba la iglesia. Esta dispersión fue providencial. Los cristianos huyeron a Judea, Samaria y más allá, llevando el evangelio fuera de Jerusalén. La expansión inicial se centró en comunidades judías de la diáspora. Felipe evangelizó Samaria, bautizando a un mago llamado Simón y a un eunuco etíope, funcionario de la reina Cándace. El eunuco, probablemente un prosélito judío, representa la apertura a los marginados. Los eunucos estaban excluidos del culto pleno, pero Isaías prometía inclusión en el reino. Mientras tanto, Saulo, en camino a Damasco para arrestar cristianos, experimentó una visión de Cristo resucitado. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cegado y convertido, fue bautizado por Ananías y se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. Antioquía de Siria emergió como el segundo centro cristiano clave. Fundada por refugiados de la persecución, esta ciudad cosmopolita, tercera más grande del imperio, con 500.000 de habitantes, mezcla de griegos, sirios, judíos y romanos, facilitó la transición del judaísmo al universalismo. Aquí los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Bernabé, enviado desde Jerusalén, trajo a Pablo para enseñar un año. La comunidad era diversa: judíos helenistas, prosélitos, gentiles. Un profeta Ágabo predijo una hambruna, motivando a Antioquía a enviar ayuda a Jerusalén, fortaleciendo la unidad. La inclusión de gentiles sin circuncisión fue el gran desafío teológico. Cornelio, centurión romano piadoso, recibió una visión ordenándole llamar a Pedro. Simultáneamente, Pedro vio una sábana con animales impuros y oyó: «Lo que Dios purificó, no lo llames común». Al predicar en Cesarea, el Espíritu descendió sobre los gentiles, asombrando a los judíos acompañantes. Pedro bautizó sin exigir ritos judíos, defendiendo la acción ante Jerusalén. Si Dios les dio el mismo don, ¿quién era yo para oponerme? Este incidente preparó el terreno para el Concilio de Jerusalén alrededor del 49-50 d.C., el primer concilio ecuménico. Convocado por tensiones, algunos judeocristianos de la secta de los fariseos insistían en que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley. Pablo y Bernabé, regresando de su primer viaje misionero a Chipre y Asia Menor, relataron conversiones gentiles. Pedro defendió la gracia. «Creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos». Santiago, líder de Jerusalén, propuso un compromiso: gentiles exentos de circuncisión, pero absteniéndose de idolatría, fornicación, sangre y carne estrangulada. Normas no éticas para convivencia con judíos. La carta conciliar, enviada por Silas y Judas Barsabás, fue recibida con alegría en Antioquía. Pablo emergió como arquitecto de la teología cristiana primitiva,
De sus libros del Nuevo Testamento, al menos 7 epístolas son auténticas: Romanos, 1-2 Corintios, Gálatas, Filipenses, Primero a Tesalonicenses, Filemón, otras probablemente suyas, y las pastorales disputadas. Escribió desde prisiones, viajes y comunidades fundadas. Su estrategia: evangelizar sinagogas judías primero, luego gentiles, adaptar el mensaje eliminando barreras judías como circuncisión y kosher, enfatizando fe en Cristo como justicia. En Gálatas condena el legalismo. El hombre no es justificado por obras de la ley, sino por fe en Jesucristo. Los viajes misioneros de Pablo estructuraron la expansión. En el primero, del 45 al 49 d.C., con Bernabé y Juan Marcos, fueron a Chipre con la conversión del procónsul Sergio Paulo, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Realizaron milagros como la curación de un cojo en Listra, sufrieron persecuciones como el apedreamiento de Pablo, fundaron iglesias. Regresaron vía Jerusalén para el concilio. En el segundo viaje, del 50 al 52 d.C., con Silas, Timoteo y Lucas, pasaron por Frigia, Galacia, Troas con la visión macedonia, Filipos con la conversión de Lidia y el carcelero, Tesalónica con revuelta judía, Berea, Atenas en el Areópago con el Dios desconocido, Corinto por 18 meses con Priscila y Aquila. Las epístolas a tesalonicenses se escribieron desde aquí. En el tercer viaje, del 53 al 57 d.C., estuvieron en Éfeso por 3 años con la escuela de Tirano y el motín de plateros por Diana, Macedonia, Grecia en Corinto, donde escribió Romanos, Troas con la resurrección de Eutiquio, Mileto con el discurso a ancianos efesios. Hicieron colecta para Jerusalén. Las comunidades paulinas eran carismáticas, dones espirituales como profecía, lenguas, sanación, pero ordenadas por presbíteros y diáconos. Problemas incluían divisiones en Corinto, yo de Pablo, yo de Apolos, inmoralidad, idolatría, abuso de la Eucaristía. Pablo corrige con teología. La Iglesia como cuerpo de Cristo, el amor como vínculo perfecto. Pedro, aunque centrado en Jerusalén, tuvo rol universal. La tradición lo ubica en Antioquía, fundando iglesia, y en Roma, con martirio bajo Nerón entre 64 y 67 d.C. Su primado, llaves del reino, fortalecer hermanos. Su primera epístola, escrita desde Babilonia, que es Roma, exhorta a cristianos perseguidos en Asia Menor. Otras figuras incluyen a Santiago el Menor, hermano del Señor, líder judeocristiano estricto, autor de epístola enfatizando obras, muerto apedreado en 62 d.C. Juan, en Éfeso, autor de Evangelio, epístolas y Apocalipsis. La estructura eclesial emergente tenía apóstoles como testigos de la resurrección, presbíteros para supervisión local, diáconos para servicio. Un texto del finales del siglo I detalla: elegir obispos y diáconos dignos del Señor, Eucaristía dominical, bautismo trinitario. Persecuciones fueron intermitentes. Herodes Agripa I, en 42 d.C., decapitó a Santiago Zebedeo, encarceló a Pedro. El incendio de Roma en 64 d.C. bajo Nerón culpó a cristianos. Pedro y Pablo fueron martirizados. A finales del siglo I, el cristianismo era una religión definida, de secta judía a universal, con credo, sacramentos como bautismo y Eucaristía, escrituras con Antiguo Testamento más memorias apostólicas. Comunidades existían en Roma, Egipto, Siria, Asia Menor. Desde la perspectiva católica, la Iglesia fue fundada por Cristo sobre Pedro. La sucesión apostólica garantiza continuidad. La resurrección no es mito, sino evento histórico con tumba vacía, apariciones, transformación de apóstoles. Antioquía era clave por su comercio en la ruta de la seda, cultura con biblioteca y teatro, sinagoga grande.
El cristianismo atrajo a God-fearers, gentiles simpatizantes del judaísmo, puente perfecto. El concilio fue modelo, autoridad colegiada con apóstoles y ancianos, pero Pedro decisivo. El decreto noético respetaba sensibilidad judía sin imponer yugo. Pablo, fariseo educado bajo Gamaliel, ciudadano romano, usó privilegios como apelación a César. Su teología, justificación por fe, pero no antinomianismo. Las comunidades enfrentaron sincretismo, Corinto con cultos mistéricos, Colosas con gnosis incipiente. La respuesta, ortodoxia apostólica. El martirio de Esteban fue prototipo. Perdona verdugos, ve cielos abiertos. Saulo presente, luego convertido. Pentecostés invirtió Babel. Lenguas unifican, no dividen. Jerusalén era la madre iglesia, pero Antioquía la hija pródiga. De allí partieron misiones globales. Este periodo muestra la transición de movimiento mesiánico judío a iglesia universal, guiada por el Espíritu, estructurada por apóstoles, expandida por persecución y misión. La semilla plantada en Jerusalén floreció en el mundo grecorromano, preparando el terreno para la evolución doctrinal que definiría el catolicismo. La expansión geográfica del cristianismo a lo largo del siglo I, descrita en el capítulo anterior, no fue un proceso uniforme ni exento de desafíos internos. A medida que el Evangelio cruzaba fronteras culturales, del mundo judío a las ciudades helenísticas del Mediterráneo, se enfrentó a interpretaciones divergentes, influencias filosóficas grecorromanas y preguntas teológicas no resueltas por los apóstoles. La necesidad de una doctrina coherente, fiel a la tradición apostólica, pero adaptable a nuevos contextos, se hizo imperiosa. En este vacío surgieron los padres apostólicos, una generación de líderes eclesiásticos que fueron discípulos directos de los apóstoles o estuvieron en contacto inmediato con su enseñanza. Sus escritos, cartas, tratados, manuales litúrgicos, no solo preservaron la memoria viva de la predicación apostólica, sino que sentaron las bases de la eclesiología, la cristología y la sacramentalidad que caracterizarían al catolicismo. Con la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 d.C. por Tito, el judaísmo rabínico se reorganizó en torno a la sinagoga y la Torá oral, mientras el cristianismo, ya mayoritariamente gentil, perdió su último vínculo institucional con el judaísmo templario. La muerte de los últimos apóstoles, Pedro y Pablo en Roma alrededor del 64-67 d.C., Juan en Éfeso alrededor del 100 d.C., dejó a las comunidades sin testigos oculares de la resurrección. Surgió entonces el riesgo de derivas teológicas, judaizantes extremos que exigían circuncisión y observancia plena de la ley, condenados en Gálatas y el Concilio de Jerusalén. Gnosticismo incipiente que interpretaba a Cristo como un eón espiritual, no como hombre real. Condocetismo, sincretismo helenístico que fusionaba el Evangelio con cultos mistéricos, filosofías estoicas o neoplatónicas. Los padres apostólicos respondieron con una triple estrategia: fidelidad a la tradición oral apostólica, la regula fidei, escritos para instruir, corregir y unificar la fe, desarrollo de una estructura jerárquica con obispo, presbíteros, diáconos como garante de ortodoxia. Ignacio, obispo de Antioquía alrededor del 35-107 d.C., discípulo de Juan según la tradición, fue condenado ad bestias bajo Trajano y trasladado a Roma para su martirio. En el viaje, escribió 7 cartas auténticas a comunidades de Asia Menor y Roma, que constituyen el primer testimonio explícito de una eclesiología monárquica, un solo obispo por ciudad. El obispo es imagen del Padre, los presbíteros como el colegio apostólico, los diáconos como Cristo siervo.
Donde está el obispo, allí está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica. La Eucaristía es medicina de inmortalidad, solo válida bajo presidencia del obispo o su delegado. Huid de las divisiones como del principio de los males. Seguid todos al obispo como Cristo al Padre. Primacía de Roma. Aunque no menciona al Papa por nombre, exhorta a los romanos a no intervenir para salvarlo, reconociendo implícitamente la autoridad de la sede petrina. Sus cartas combaten el docetismo. Cristo solo pareció sufrir, y el judaísmo regresivo. Ignacio es el primero en usar el término Iglesia Católica, universal, subrayando su dimensión global y sacramental. Policarpo, alrededor del 69-155 de Cristo, obispo de Esmirna y discípulo directo del apóstol Juan, representa la continuidad viva con la generación apostólica. Su carta a los filipenses, alrededor del 110-140 de Cristo, es un compendio de exhortación moral y defensa doctrinal, uso extensivo del Nuevo Testamento. Cita a Mateo, 1 Pedro, 1 Juan y las epístolas paulinas como escritura, anticipando el canon. Lucha contra el gnosticismo. Condena a quienes no confiesan que Jesucristo vino en carne. Ética cristiana práctica. Justicia, caridad, obediencia a presbíteros, pureza matrimonial. Su martirio alrededor del 155 de Cristo, narrado en la carta de la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelio, es el primer acta martirial detallada fuera del Nuevo Testamento. A los 86 años, ante el procónsul, declaró: «Durante 86 años le he servido, y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Rey y Salvador?» Fue quemado vivo y luego apuñalado. Su sangre apagó las llamas, milagro que reforzó la fe en la intercesión martirial. La Didaché, enseñanza de los 12 apóstoles, datada entre 70-110 de Cristo, es el primer catecismo y manual litúrgico cristiano conocido. Probablemente originada en Siria o Palestina, refleja una comunidad judeo-cristiana en transición. Las dos vías, vida y muerte, eco del judaísmo helenístico y el sermón de la montaña. Normas litúrgicas. Bautismo por inmersión en nombre trinitario, preferiblemente en agua viva. Ayuno los miércoles y viernes, no lunes y jueves como judíos. Padre Nuestro 3 veces al día. Eucaristía dominical con fórmulas fijas. Te damos gracias, Padre Nuestro, por la vida y el conocimiento que nos revelaste por Jesús, tu siervo. Así como este pan estaba disperso por los montes, y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Ministerios itinerantes, apóstoles, profetas, maestros, con pruebas para distinguir falsos profetas. Jerarquía local emergente. Elegid para vosotros obispos y diáconos dignos del Señor. La Didaché muestra una iglesia carismática pero ordenada, donde los dones del Espíritu coexisten con estructuras institucionales. Clemente, alrededor del 35-99 de Cristo, tercer sucesor de Pedro según Ireneo, escribió la carta a los Corintios alrededor del 96 de Cristo para resolver una sedición. Jóvenes presbíteros habían depuesto a los ancianos legítimos. Sucesión apostólica. Los apóstoles nos predicaron el Evangelio y nombraron a los primeros frutos obispos, dando instrucciones para que, al dormirse, otros hombres probados les sucedieran. Orden jerárquico como reflejo del cosmos. Dios, Cristo, apóstoles, obispos, diáconos, fieles, primacía moral de Roma. Aunque no impone, su intervención es aceptada como fraterna autoridad. Clemente cita abundantemente el Antiguo Testamento y las epístolas paulinas, mostrando un canon en formación. El pastor de Hermas, alrededor del 140-150 de Cristo, escrito en Roma, es una apocalipsis moral en forma de visiones.
Hermas, hermano del obispo Pío, presenta a la Iglesia como una torre en construcción sobre el agua del bautismo, con piedras vivas, fieles y otras rechazadas, pecadores. Un solo arrepentimiento post-bautismal para pecados graves, adulterio, apostasía, pero posible por intercesión martirial. Hay un solo arrepentimiento para los siervos de Dios, rechazo del rigorismo. Los lapsi, caídos en persecución, pueden ser readmitidos tras penitencia. Influyó en la práctica penitencial católica posterior. Otros padres menores incluyen a Papías de Hierápolis, alrededor del 60-130 d.C., discípulo de Juan, autor de Exposición de los Oráculos del Señor, perdida. Prefería la tradición oral. No me complacía en quienes repetían muchos mandatos, sino en quienes enseñaban la verdad. Preguntaba por las palabras de los ancianos. ¿Qué dijo Andrés, Pedro, etcétera? Quadrato de Atenas. Primer apologista, presentó una apología al emperador Adriano alrededor del 124 d.C., epístola de Bernabé alrededor del 130 d.C., alegoría antijudaica, interpreta el Antiguo Testamento como prefiguración cristiana. Los padres apostólicos no escribieron tratados sistemáticos, pero sus escritos convergen en una regla de fe común. Un solo Dios, Creador, revelado en Cristo. Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado, muerto y resucitado. Espíritu Santo, don de la Iglesia. Iglesia una, santa, católica y apostólica, con sucesión ministerial. Sacramentos, bautismo y Eucaristía como fuentes de vida. Esperanza escatológica, resurrección de la carne, juicio final. Lucha contra las herejías iniciales. Docetismo. Ignacio lo combate. Si solo fingió sufrir. ¿Por qué estoy encadenado? Ebionismo, Policarpo y la Didache rechazan la observancia legalista. Marcionismo incipiente, Papías y Clemente defienden el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Legado de los padres apostólicos, estructura jerárquica, obispo único por ciudad como garante de unidad. Ignacio, canon bíblico en formación. Uso de evangelios y epístolas como escritura, liturgia sacramental, Eucaristía dominical, fórmulas trinitarias, primacía de Roma, intervención de Clemente, martirio de Ignacio y Pedro, teología de la Iglesia como cuerpo de Cristo y pueblo de Dios. Los padres apostólicos no solo preservaron la fe apostólica, sino que la inculturaron en el mundo grecorromano, preparando el terreno para los grandes teólogos del siglo II, Justino, Ireneo y los concilios ecuménicos. Su obra aseguró que el cristianismo de secta perseguida se convirtiera en una institución coherente, capaz de enfrentar herejías y expandirse globalmente, sentando las columnas doctrinales del catolicismo que perduraría por siglos. La consolidación de la doctrina cristiana primitiva, lograda por los padres apostólicos en el siglo II, no eliminó las tensiones teológicas inherentes a la expansión del cristianismo en un imperio romano pluralista. Al contrario, el contacto con filosofías helenísticas como platonismo, estoicismo, epicureísmo, religiones mistéricas como cultos a Isis, Mitra, Dioniso y corrientes judías helenizadas generó interpretaciones divergentes que amenazaban la unidad de la fe. Estas herejías, del griego jairesis, elección o secta, no eran meras desviaciones malintencionadas, sino intentos sinceros, aunque erróneos, de reconciliar el Evangelio con preguntas filosóficas no resueltas. La naturaleza de Cristo, la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, el problema del mal, la salvación. La respuesta de la Iglesia no fue represiva en origen, sino clarificadora. Debates, concilios, credos y escritos apologéticos que cristalizaron la ortodoxia, del griego ortodoxa, opinión recta. Este capítulo examina las principales herejías de los siglos Tegomis de IV,
los padres que las combatieron y los concilios que definieron la fe católica. El gnosticismo no fue un movimiento monolítico, sino un conjunto de sectas como valentinianos, basilidianos, ofitas, cainitas con textos propios como Evangelio de Tomás, Evangelio de Judas, Pistis Sophia. Su núcleo era dualismo ontológico. El mundo material es malo, creado por un demiurgo, Dios inferior, a menudo identificado con Yahvé del Antiguo Testamento. Gnosis, conocimiento secreto, como salvación, no fe ni obras. Cristología 2Z. Cristo no tuvo cuerpo real, solo pareció dokein humano. Su sufrimiento fue ilusión. Antiguo Testamento rechazado. El Dios creador es tiránico. El verdadero Dios es el Padre desconocido revelado por Cristo. Valentín, alrededor del 160 d.C., el gnóstico más influyente, enseñó en Roma. Su sistema, 30 eones, emanaciones divinas, en el pleroma. El león Sofía cae, generando el demiurgo. Cristo desciende para impartir gnosis a los pneumáticos, espirituales, distintos de ílicos, materiales, condenados, y psíquicos, cristianos comunes, salvables por obras. Ireneo de Lyon, alrededor del 130-202 d.C., discípulo de Policarpo, escribió Adversus a hereses en 5 libros alrededor del 180 d.C. Regula Fidei, tradición apostólica como criterio de verdad. Recapitulación. Cristo, nuevo Adán, restaura la creación, no la rechaza. Canon bíblico. Defiende los 4 evangelios, epístolas paulinas y Antiguo Testamento. La herejía es como un vaso de oro con veneno. Parece bello, pero mata. Tertuliano, alrededor del 160-220 d.C., en Contra Valentín y De Praescriptione Haereticorum, usa ironía. ¿Qué tiene Atenas que ver con Jerusalén? Hipólito de Roma, alrededor del 170-235 d.C., en refutación de todas las herejías, cataloga sistemas gnósticos. El gnosticismo forzó a la Iglesia a afirmar la bondad de la creación según Génesis 1:31, desarrollar cristología de encarnación real según Juan 1:14, establecer canon y tradición como baluartes. El marcionismo. Marción, alrededor del 85-160 d.C., hijo de obispo de Sinope, llegó a Roma alrededor del 140 d.C. con un canon propio. Evangelio de Lucas editado, sin referencias judías. 10 epístolas paulinas, sin pastorales. Rechazó el Antiguo Testamento. El Dios del AT es Dios de justicia cruel. El del NT, Dios de amor desconocido. Cristo revela al Padre, no cumple la ley. Tertuliano en contra Marción, 5 libros. Marción separa lo que Dios unió. Ley y Evangelio antiguo y nuevo. Cristo cumple profecías como Isaías 53, Salmo 22. Unidad de escrituras, mismo Dios. Justino Mártir, alrededor del 100-165 d.C., en diálogo con Trifón, defiende tipología. Pascua a Eucaristía. Maná a pan de vida. Ireneo. Marción mutila la escritura. La Iglesia tiene la plena. El marcionismo obligó a formar el canon del Nuevo Testamento alrededor del 180-220 d.C., articular continuidad salvífica entre alianzas. El montanismo. Montano, alrededor del 150 d.C. en Frigia, proclamó el fin inminente y la nueva profecía por el Paráclito. Con Priscila y Maximiliana, hablaba en éxtasis. Exigía ascetismo rigorista como ayunos, celibato, martirio voluntario. Atractivo en tiempos de persecución. Tertuliano se unió alrededor del 207 d.C., pero la Iglesia lo condenó por subordinar escritura a profecías nuevas, rigorismo anti-misericordia. Concilios locales en Asia Menor alrededor del 170 d.C. excomulgaron montanistas. Epifanio de Salamina, alrededor del 315-403 d.C., los cataloga como herejía. El montanismo forzó a distinguir carismas auténticos según 1 Corintios 14 de fanatismo. El adopcionismo y el modalismo, cristologías extremas.
Adopcionismo con Teodoto el Curtidor, alrededor del 190 d.C. Jesús era hombre adoptado como hijo en bautismo. Hipólito en contra Noeto afirma preexistencia del Logos. Modalismo con Sabelio alrededor del 220 d.C. Padre, Hijo y Espíritu son modos del mismo Dios, no personas. Tertuliano en contra Práxeas, tres personas, una substancia. Primer uso de Trinitas. El arrianismo, la gran crisis trinitaria en el siglo IV. Arrio, alrededor del 256-336 d.C., presbítero de Alejandría, enseñó: el Hijo es creado. Hubo un tiempo en que no existía. Primogénito de la creación según Colosenses 1:15, no coeterno con el Padre. Atractivo, resolvía el monoteísmo frente a politeísmo pagano. Difusión. Eusebio de Nicomedia lo apoyó. Constantino, recién convertido, temió cisma. Concilio de Nicea. Piro, en 325 d.C., primer concilio ecuménico, convocado por Constantino. 325 obispos. Ocio de Córdoba presidió. Credo niceno. Engendrado, no creado, de la misma sustancia, homoousios que el Padre. Arrio exiliado, sus libros quemados. Post-Nicea. Arrianismo resurgió con Constancio II Valente. Concilio de Constantinopla I, en 381 d.C., afirmó divinidad del Espíritu Santo. Credo niceno constantinopolitano usado en misas. Padres clave. Atanasio de Alejandría, alrededor del 296-373 d.C., en De Incarnatione contra arianos. No era Dios, sino era eterno. Exiliado 5 veces. Padres capadocios en el siglo IV. Basilio el Grande, alrededor del 330-379 d.C., en contra Eunomio. Gregorio de Nisa, alrededor del 335-395 d.C., en catequesis. Gregorio Nacianceno, alrededor del 329-390 d.C., en discursos teológicos. Lo que no es asumido, no es redimido. Encarnación plena. Otras herejías cristológicas en siglos IV-V. Apolinarismo con Apolinar de la Odisea, alrededor del 310-390 d.C. Cristo tenía cuerpo humano, pero alma divina, no humana. Concilio de Constantinopla I, en 381 d.C., condenó. Nestorianismo con Nestorio, patriarca Constantinopla. Alrededor del 386-451 d.C., dos personas en Cristo, humana y divina. Concilio de Éfeso en 431 d.C., convocado por Cirilo de Alejandría. María es Theotokos, Madre de Dios. Monofisismo con Eutiques, alrededor del 378-454 d.C., una sola naturaleza divina tras encarnación. Concilio de Calcedonia en 451 d.C., dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. El rol de los concilios ecuménicos fue central. Nicea y Nison en 325 sobre arrianismo con homoousios, credo niceno. Constantinopla I en 381 sobre macedonianismo, espíritu con divinidad del espíritu. Éfeso en 431 sobre nestorianismo con Theotokos. Calcedonia en 451 sobre monofisismo con dos naturalezas. La alianza Iglesia-Estado. Edicto de Milán en 313 d.C. con libertad religiosa. Teodosio, con edicto de Tesalónica en 380 d.C. Todos los súbditos abrazarán la fe católica. Los demás son herejes. Consecuencias: supresión de cultos paganos, cerramiento templos en 391 d.C., concilios con apoyo imperial, riesgo de politización de la fe con arrianismo imperial, legado de la lucha contra las herejías, credos como síntesis de fe con niceno constantinopolitano, teología sistemática con Trinidad, una esencia, tres personas, cristología, dos naturalezas, autoridad magisterial con obispos en concilio, primado de Roma, canon bíblico cerrado alrededor del 397 d.C. en concilio de Cartago, iglesia como institución visible, no solo espiritual. La ortodoxia no fue impuesta, sino discernida en diálogo, oración y persecución. Las herejías, paradójicamente, fueron catalizadores de claridad. Sin Arrio no hay homoousios. Sin Nestorio no hay Theotokos.
Esta purificación doctrinal transformó al cristianismo de movimiento perseguido en fe estructurada, lista para convertirse en religión oficial del imperio y base del catolicismo medieval. La lucha contra las herejías y la definición de la ortodoxia en los concilios ecuménicos, analizada en el capítulo anterior, no ocurrió en un vacío político. El imperio romano, que había perseguido al cristianismo como amenaza al orden público y religioso, se convirtió paradójicamente en su principal instrumento de expansión y consolidación. De secta marginal perseguida bajo Nerón y Domiciano, la Iglesia pasó a religión tolerada bajo Constantino, favorecida bajo Teodosio y oficial del Estado en el siglo IV. Este capítulo explora cómo las estructuras romanas, vías, administración, derecho, lengua, unidad política, facilitaron la evangelización. Cómo las persecuciones purificaron y fortalecieron a la comunidad, y cómo la alianza Iglesia-Estado, aunque arriesgada, permitió al catolicismo convertirse en la religión dominante del Mediterráneo y heredero cultural del mundo clásico. Las persecuciones intermitentes del siglo I al III no fueron sistemáticas, sino locales y esporádicas, desencadenadas por emperadores o gobernadores ante disturbios o chivos expiatorios. Nerón en 64 d.C. culpó a los cristianos del incendio de Roma, iniciando la primera gran oleada. Pedro y Pablo martirizados, cristianos arrojados a fieras en el circo. Domiciano, alrededor del 95 d.C., exigió culto imperial, exiliando a Juan a Patmos. Trajano encarta a Plinio el Joven alrededor del 112 d.C., ordenó no buscar cristianos, pero ejecutarlos si denunciados y rehusaban sacrificar. Esta política pragmática permitió supervivencia subterránea, catacumbas romanas como San Calixto, con frescos de banquetes eucarísticos y símbolos como pez y ancla. Las persecuciones más severas llegaron en el siglo III con crisis imperial. Decio, en 250 d.C., ordenó sacrificio universal para restaurar Pax Deorum, emitiendo libelos de conformidad. Lapsi, que apostataron, dividieron la Iglesia, generando cismas donatistas en África. Valeriano, en 257 d.C., atacó clero, ejecutando a obispos como Cipriano de Cartago en 258 d.C. La gran persecución bajo Diocleciano y Galerio en 303 d.C. fue la más feroz. Edictos ordenaron destruir iglesias, quemar escrituras, encarcelar clero, forzar sacrificio. Duró hasta 311 d.C., con miles de mártires en Egipto, Palestina, Asia Menor. El edicto de Galerio en 311 d.C. concedió tolerancia por fracaso en erradicar el cristianismo. Paradójicamente, las persecuciones fortalecieron la Iglesia. Sangre de mártires es semilla, dijo Tertuliano. Generaron cohesión interna, teología del martirio, actas martiriales como inspiración. Purificaron membresía. Cristianos nominales apostataban, fieles se radicalizaban. Expandieron geográficamente, refugiados evangelizaban nuevas regiones. La infraestructura romana fue clave para la expansión. Las vías como la Apia, Ignacia, permitían viajes rápidos. Pablo llegó a Roma en meses. Puertos como Ostia, Éfeso, Alejandría facilitaban misiones marítimas. La Pax Romana aseguró seguridad en viajes. Comercio difundió ideas. La koiné griega como lengua franca permitió Nuevo Testamento y liturgia universal. Latín en Occidente preparó Vulgata de Jerónimo. Administración provincial con diócesis y prefecturas estructuró organización eclesial. Obispos en ciudades principales como Roma, Antioquía, Alejandría. Constantino el Grande marcó el giro. En 311 d.C., antes de la batalla del puente Milvio, visión de cruz con inoxig novinces. Victoria sobre Magencio consolidó poder.
Edicto de Milán en 313 d.C. Con Licinio concedió libertad religiosa. Cristianos recuperaron bienes, iglesias. Constantino favoreció iglesia. Exención fiscal a clero. Domingo día descanso. Basílicas como San Juan de Letrán donada por familia. Convocó concilio de Nicea en 325 d.C. Pagó viajes obispos. Impuso credo. Fundó Constantinopla en 330 d.C. como Nueva Roma cristiana, con iglesias y sin templos paganos. Bajo Constancio II y Juliano el apóstata, tensiones. Constancio, arriano, persiguió nicenos. Juliano 361-363 d.C. restauró paganismo, prohibió cristianos enseñar retórica, llamó galileos con desprecio. Murió en campaña persa, rumor de herida por cristiano. Teodosio I el Grande consolidó alianza. Edicto de Tesalónica en 380 d.C. Todos abrazarán fe católica de Pedro a Damaso y Pedro a Alejandría, herejes proscritos. Cerró templos paganos en 391 d.C. Prohibió sacrificios. Concilios de Constantinopla 381 d.C. y Calcedonia 451 d.C. con apoyo imperial. Teodosio penitente ante Ambrosio de Milán por masacre. Tesalónica 390 d.C. estableció primacía moral iglesia sobre Estado. La conversión masiva transformó demografía. Siglo I, miles. Siglo IV, millones, quizás 10% población imperial. Ciudades como Roma, Antioquía, Alejandría mayorías cristianas. Aristocracia convirtió. Basílicas constantinianas atraían élites. Monacato emergió. Antonio en Egipto alrededor 270 d.C. Pacomio fundó cenobios. Basilio organizó en Capadocia. Mujeres como Paula, Melania financiaron monasterios. Cultura romana se cristianizó. Arte, catacumbas a mosaicos ravenates. Literatura, padres latinos como Ambrosio, Jerónimo, Agustín. Agustín en Confesiones y Ciudad de Dios reinterpretó historia romana como providencial. Derecho, Códigos Teodosiano, 438 d.C. y Justinianeo, 529 d.C. incorporaron leyes cristianas sobre matrimonio, esclavitud, herejía, riesgos de alianza, cesaropapismo, emperadores intervenían en doctrina como Constancio en concilios, corrupción, clero ambicionaba poder, pérdida carisma inicial, pero beneficios, unidad doctrinal, protección legal, recursos para caridad, hospitales, orfanatos. En Occidente, caída Imperio 476 d.C. Con Rómulo Augustulo no destruyó iglesia. Obispos como León Magno negocian con Atila 452 d.C. y Genserico. Papado llena vacío. Gregorio Magno 590-604 d.C. Administra Roma, envía misiones a anglosajones. En Oriente, Imperio Bizantino perduró hasta 1453 d.C. con caesarpapismo, pero teología floreciente. Juan Damasceno, iconos. El Imperio Romano, perseguidor inicial, se convirtió en vehículo divino para catolicismo. Estructuras facilitaron misión universal. Persecuciones forjaron identidad. Alianza constantiniana proporcionó estabilidad. De catacumbas a basílicas, de marginados a ciudadanos, la Iglesia heredó Roma, transformándola en cristiandad. Esta síntesis romano-cristiana definiría Edad Media, con Papa como sucesor Pedro y emperador como protector fe. El rol romano no fue accidental. Providencialmente, el mundo preparado por Augusto recibió evangelio, cumpliendo profecía de universalidad. Sin Roma, cristianismo quizás secta oriental, es con Roma religión global, base del catolicismo que evangelizaría Europa, África, Asia. La caída del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C., con la deposición de Rómulo Augustulo por Odoacro, no significó el fin de la influencia romana, sino su transformación bajo el signo de la cruz. Mientras el Imperio bizantino perduraba en Oriente con su cesaropapismo, en Occidente la Iglesia católica, liderada por el obispo de Roma, llenó el vacío de poder dejado por los emperadores. Los pueblos germánicos,
Ostrogodos, visigodos, francos, lombardos, invadieron la península itálica y las provincias, pero muchos se convirtieron al cristianismo niceno, no al arrianismo. Este capítulo examina cómo la Edad Media, desde el siglo V al XV, vio la consolidación del papado como autoridad espiritual y temporal suprema, la cristianización de Europa mediante monacato y misiones, las tensiones con el poder secular en las querellas de las investiduras, y el apogeo medieval con cruzadas, escolástica y catedrales, todo ello forjando el catolicismo como fuerza unificadora de la cristiandad. El papado emergió como institución central tras la caída romana. León I el Magno, papa de 440 a 461 d.C., negoció con Atila el I en 452 d.C. para salvar Italia, y con Genserico en 455 d.C. para mitigar el saqueo de Roma, estableciendo la autoridad moral del sucesor de Pedro. Gelasio I, en 494 d.C., formuló la teoría de las dos espadas en carta a Anastasio I, el poder sacerdotal auctoritas superior al regio potestas, pues los obispos responden por las almas de los reyes ante Dios. Esta dualidad definió relaciones iglesia-estado medievales. Gregorio I el Magno, papa de 590 a 604 d.C., fue el gran organizador. Administró Roma como ciudad-estado. Repartió grano, negoció con lombardos, reformó liturgia con canto gregoriano, envió misiones a Inglaterra con Agustín de Canterbury en 597 d.C., convirtiendo a Ethelberto de Kent. Sus pastoralis cura instruyó obispos, diálogos popularizaron santos. Gregorio consolidó el Patrimonium Petri, tierras papales en Italia, base del futuro estado pontificio. La coronación de Carlomagno por León III, la noche de Navidad del 860 de Cristo en San Pedro, marcó el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno, rey de francos, unificó Europa occidental, impuso cristianismo por fuerza en sajones, promovió renacimiento carolingio con Alcuino de York, copias de manuscritos, escuelas catedralicias. Pero la coronación creó ambigüedad: emperador protector o subordinado al papa. Los falsos decretales isidorianos, forjados siglo IX, atribuyeron a papas antiguos poder sobre concilios y emperadores, fortaleciendo primacía romana. El siglo X fue Saeculum Obscurum, papado controlado por familias romanas como Teofilacto, con papas como Juan II Cesi, coronando a Otón Nidre en 962 d.C., pero escandalosos. Reforma cluniacense desde Cluny, fundada 910 d.C., impulsó disciplina monástica, celibato clerical, libertad de abadías del control laico. Otón III y Enrique II apoyaron reforma. Gregorio VII Hildebrando, papa 1073-1085 d.C., culminó en Dictatus Papae 1075 d.C. Papa solo nombra obispos, depone emperadores, infalible en fe. La querella de las investiduras estalló con Enrique IV. Gregorio excomulgó al emperador por nombrar obispos milaneses. Enrique convocó sínodo Wormser, 1076 d.C., declarando papa depuesto. Canosa, 1077 d.C., Enrique penitente en nieve 3 días. Gregorio levantó excomunión, pero lucha continuó. Concordia de Worms, 1122 d.C., con Calixto II. Emperador renuncia a investidura espiritual con anillo y báculo, pero elige obispos en presencia imperial. Papa concede feudos. Victoria papal, clero independiente de laicos. Inocencio III, papa 1198-1216 d.C., apogeo medieval. Coronó a Otón IV, pero lo depuso por Federico II. Impuso interdicto a Inglaterra con Juan sin tierra, 1208 d.C., forzando Magna Carta con sesiones eclesiales. Aprobó franciscanos y dominicos. Concilio IV. Letrán, 1215 d.C., dogma a transubstanciación. Confesión anual, cruzada, celibato. Inocencio vio papa como vicarius Christi, juez supremo de príncipes. Monacato fue motor de cristianización.
Benito de Nurcia, alrededor 480-547 d.C., fundó Montecassino, regla benedictina. Ora et labora, estabilidad, obediencia. Abadías como Fulda, Corbie evangelizaron Germania. Irlandeses como Columbano misionaron continente. Ingleses Bonifacio, martirizado 754 d.C. en Frisia. Cistercienses con Bernardo de Claraval, 1090-1153 d.C. Reformaron, fundando 500 abadías. Órdenes mendicantes, Francisco de Asís, 1181-1226 d.C. Pobreza evangélica. Domingo de Guzmán, 1170-1221 d.C. Predicación contra cátaros. Cruzadas, 1095 y 291 d.C. Unificaron cristiandad. Urbano II en Clermont, 1095 d.C. predicó primera. Liberar Jerusalén. Godofredo de Bouillon tomó ciudad 1099 d.C. Reinos latinos. Saladino reconquistó 1187 d.C. Ricardo Corazón de León, tercera cruzada. 8 cruzadas totales. Fracaso militar, pero intercambio cultural. Comercio, gótico. Órdenes militares, templarios, hospitalarios. Escolástica sintetizó fe y razón. Anselmo de Canterbury, 1033-1109 d.C., credo ut intelligam, argumento ontológico. Pedro Abelardo, 1079-1142 d.C., sic et non. Universidades Bolonia, París, Oxford, siglo II CT13. Tomás de Aquino, 1225-1274 d.C., Suma teológica, 5 vías, gracia, perfección a naturaleza, transubstanciación. Duns Scoto, Occam nominalismo. Arte medieval glorificó fe. Románico, siglos X-XII. Iglesias fortaleza como Santiago Compostela. Gótico, siglo XII-XV. Catedrales luz como Chartres, Notre Dame. Arcos ojivales, vidrieras. Escultura, miniaturas, tapices. Cismas y herejías desafiaron unidad. Cátaros dualistas en Albi. Inquisición papal, 1231 d.C. Con dominicos. Valdenses, pobreza radical. Juan Hus quemado. Constanza, 1415 d.C. Bonifacio hecho papa, 1294-1303 d.C. Unam sanctam, 1302 d.C. Salvación solo bajo romano pontífice, 2 espadas subordinadas. Felipe IV de Francia arrestó papa en Anagni, 1303 d.C. Papado cautiverio Aviñón, 1309-1377 d.C. Con Clemente V, 7 papas franceses, lujo escandaloso. Gran cisma occidente, 1368-1417 d.C. Urbano VI, Roma, Clemente VI, Aviñón. Concilio Pisa, 1409 d.C. Añadió tercero, Constanza, 1414-1418 d.C. Depuso todos, eligió Martín Cabido. Conciliarismo, Concilio Superior Papa, pero Eugenio IV en Basilea, Ferrara, Florencia, 1431-1445 d.C., reafirmó primacía. Papado medieval consolidó catolicismo como religión Europa unificada bajo Roma. De Gregorio Magno administrador a Inocencio III, árbitro reyes, papas forjaron teocracia espiritual. Monacato civilizó bárbaros, escolástica iluminó intelecto, cruzadas unieron fieles, gótico elevó almas. Tensiones con imperio prepararon renacimiento humanista, pero Edad Media era fe, donde Iglesia no solo salvaba almas, sino gobernaba cuerpos, educaba mentes, inspiraba arte. Sin papado medieval no hay catolicismo moderno. Fue puente entre antigüedad cristiana y mundo nuevo. La Edad Media culminó en una iglesia poderosa, pero criticada por corrupción, simonía, nepotismo y un papado debilitado por el cisma de Occidente y el cautiverio de Aviñón, como se detalló en el capítulo anterior. El Renacimiento humanista, con su retorno a las fuentes clásicas y bíblicas, el invento de la imprenta por Gutenberg en 1450 y el descubrimiento de América en 1492, abrieron un mundo en transformación. En este contexto, la Reforma protestante del siglo XVI rompió la unidad de la cristiandad, mientras la Contrarreforma católica renovó la Iglesia desde dentro, definiendo el catolicismo moderno mediante el Concilio de Trento, órdenes religiosas y arte barroco. Este capítulo analiza las causas y figuras de la Reforma, la fragmentación protestante y la respuesta católica que salvó la fe romana para medio mundo. Las causas de la Reforma fueron múltiples:
teológicas, abuso de indulgencias, vendidas para financiar San Pedro de Roma, salvación por obras versus sola fide, eclesiales, clero ignorante, concubinato, absentismo, políticas, príncipes alemanes resentían tributos a Roma. Reyes como Enrique VIII de Inglaterra buscaban divorcio y control nacional. Económicas, burguesía rechazaba diezmos. Humanistas como Erasmo en Elogio de la Locura 1511 criticaban supersticiones. La imprenta difundió 95 tesis de Lutero en semanas. Martín Lutero, monje agustino 1483-1546, clavó sus 95 tesis en Wittenberg el 31 de octubre de 1517, condenando indulgencias como comercio de salvación. Excomulgado por León X en 1520, quemó bula en público. Dieta de Worms 1521 ante Carlos V. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Protegido por Federico de Sajonia en Wartburg, tradujo Biblia al alemán democratizando escritura. Doctrinas luteranas, sola escritura, Biblia única norma, sola fide, justificación por fe sola. Solo sacerdocio universal, no jerarquía. 2 sacramentos, bautismo y cena. Matrimonio clerical. Lutero casó con Catalina von Bora. Confesión de Augsburgo. 1530 por Melanchthon sistematizó luteranismo. La reforma se extendió. En Suiza, Ulrico Zwinglio, 1484-1531 en Zúrich, abolió misa, imágenes. Murió en batalla, Kappel, 1531. Juan Calvino, 1509-1564, en Ginebra, institución de la religión cristiana, 1536. Predestinación doble, salvación de elección eterna, teocracia, consistorio moral, sacramentos signos. Calvinismo influyó en hugonotes Francia, puritanos Inglaterra, presbiterianos Escocia. En Inglaterra, Enrique VIII, 1491-1547, rompió por divorcio de Catalina de Aragón. Acta de supremacía 1534, Rey cabeza Iglesia Inglaterra. Tomás Cranmer arzobispo, libro de oración común 1549. Eduardo VI protestante, María Tudor católica quemó 300. Isabel Rivero 1558. Estableció anglicanismo vía media, 39 artículos. Anabaptistas radicales, rechazo bautismo infantil, comunidad bienes, pacifismo inicial, luego Münster 1534 polígamo. Menno Simons fundó menonitas, reformados fragmentados, luteranos, calvinistas, anglicanos, anabaptistas. La respuesta católica inicial fue defensiva. Carlos V, emperador 1519-1556, convocó Dieta Augsburgo 1530, guerras schmalkáldicas, paz Augsburgo 1555, cuius regio eius religio, príncipe elige fe. Pero contrarreforma renovó Iglesia. Ignacio de Loyola 1491-1556, herido Pamplona, fundó jesuitas 1540 aprobados por Paulo III. Ejercicios espirituales, obediencia perinde hace cadáver, colegios, misiones. Japón con Francisco Javier, China con Mateo Ricci, Inquisición española. 1478 por Isabel y Fernando expulsó judíos, 1492. Moriscos, 1609. Torquemada. Concilio de Trento, 1545, China 163. Intermitente por guerras, definió dogma católico contra protestantismo. Sesiones bajo Paulo III, Julio III, Pío IV. Doctrinas, escritura y tradición iguales, 7 sacramentos, transubstanciación, justificación, fe y obras, purgatorio, indulgencias reformadas, misa, sacrificio, celibato, vulgata auténtica, reforma, seminarios, misal romano 1570, catecismo 1566, órdenes nuevas, teresianas con Teresa de Ávila 1515-1582, Carmelo Descalzo, Felipe Neri oratorio, arte barroco, Rubens, Bernini éxtasis, Santa Teresa, propaganda fe, música palestrina, guerras religión, Francia hugonots versus católicos, matanza San Bartolomé 1572, Países Bajos, revuelta contra Felipe II, independencia calvinista, guerra 30 años, 1618-1648, Westfalia 1648, reconoció luteranos, calvinistas, secularizó principados, contrarreforma exitosa en Polonia, Austria, Sur Alemania, España, Portugal, América con misiones jesuitas, reducciones Paraguay,
pero perdió Norte Europa, Escandinavia luterana, Inglaterra anglicana, Suiza calvinista. Legado: división permanente cristiandad, catolicismo renovado. Disciplinado: misionero. Protestantismo, diversidad, denominaciones. Guerras, religión, 100.000 muertos. Pero ilustración, tolerancia. Biblia vernacular universal. Énfasis personal, fe. Reforma y contrarreforma definieron catolicismo tridentino. Romano, sacramental. Mariano, contrarreformista. Trento cerró Edad Media. Abrió moderna. Jesuitas globalizaron fe. Barroco emocionó sentidos. Sin Lutero, no Trento. Sin Ignacio, no misiones. Dualidad destructiva-constructiva forjó mundo bipolar religioso hasta ecumenismo siglo XX. La contrarreforma tridentina, consolidada en el capítulo anterior, había renovado la Iglesia católica con disciplina jesuítica, arte barroco y misiones globales. Pero el siglo XVIII trajo vientos de cambio intelectual y político que desafiaron su autoridad milenaria. La Ilustración, con su énfasis en razón, ciencia, libertad y progreso, cuestionó dogmas, jerarquías y alianzas Iglesia-Estado. La Revolución Francesa de 1789 radicalizó estas ideas, secularizando sociedad y persiguiendo clero. Sin embargo, el catolicismo no sucumbió. Resurgió en el siglo XIX con romanticismo, ultramontanismo, definiciones dogmáticas y misiones. Enfrentó modernismo y laicismo en el XX y se adaptó con Vaticano II. Este capítulo explora la Ilustración como crítica racional, la Revolución como guillotina eclesial, el concordato napoleónico, el sílabus de errores, la pérdida de estados pontificios y la evolución hacia un catolicismo global, social y ecuménico en la era moderna. La Ilustración, siglo de las luces, promovió razón sobre revelación. Voltaire, 1694-1768, en Cartas Inglesas y Diccionario Filosófico, ridiculizó milagros, Inquisición, écrasez l'infâme. Rousseau, 1712-1768. En Contrato Social vio religión civil útil, pero cristianismo dogmático divisivo. Diderot, Enciclopedia, 1751-1772, difundió deísmo. Dios relojero, no intervencionista. En Inglaterra, Locke, tolerancia religiosa. Hume, escepticismo, milagros. Ciencia newtoniana mecanicista, relegó misterio. En países católicos, Ilustración regia. Josefinismo en Austria con José II, 1765-1790, cerró 700 monasterios, abolió contemplativos, estatalizó seminarios, edicto tolerancia 1781 protestantes. En España, Carlos III expulsó jesuitas 1767 con Portugal. Francia, supresión papal Clemente XIV, 1773. En Francia, fisiocracia, Quesnay, enciclopedistas atacaron clero como primer estado parásito. La Iglesia respondió con apologética. Obispos condenaron enciclopedia. Pero ilustrados católicos como Febronius en Alemania propusieron galicanismo. Concilios superiores, papa, obispos independientes. Jansenismo rigorista persistió, condenado en Unigenitus 1713. La Revolución Francesa, 1789, estalló por crisis financiera, desigualdad. Estados Generales, mayo 1789. Tercer Estado, Asamblea Nacional, junio. Juramento, juego de pelota. Toma Bastilla, 14, julio. Declaración, derechos, hombre y ciudadano, agosto. Libertad, religión, pero propiedad eclesial nacionalizada. Constitución civil, clero, julio 1790. Obispos y curas electos, salariados, Estado, juramento, fidelidad. Pío VI condenó, mitad clero, refractario, persecución. Revolución radicalizó, descristianización, 1793-1794 bajo Robespierre. Culto razón con actriz como diosa en Notre Dame. Calendario republicano sin domingos. 30.000 sacerdotes emigraron. 2.000 guillotinados. Deísmo robespierrista ser supremo. Termidor 1794 moderó, pero daño irreparable. Clero dividido, juramentados, refractarios, bienes vendidos, seminarios cerrados.
Napoleón Bonaparte, cónsul 1799, emperador 1804, buscó reconciliación. Concordato 1801 con Pío VII. Catolicismo, religión, mayoría franceses, no Estado. Papa nombra obispos. Estado paga. Bienes no devueltos. Artículos orgánicos unilaterales. Control estatal. Napoleón secuestró Pío VII 1809-1814 por anexión estados pontificios. Papa prisionero Fontainebleau firmó abdicación retractada. Congreso Viena 1815 restauró estados pontificios. Siglo XIX. Restauración y reacción. Congreso Viena monarquías absolutas. Pero liberalismo, nacionalismo crecieron. Romanticismo reaccionó, Ilustración. Chateaubriand genio. Cristianismo 1802. Belleza católica. Lamennais ultramontanismo inicial. Pío IX. 1846-1878, largo pontificado. Syllabus Errorum 1864 condenó 80 proposiciones modernas. Panteísmo, racionalismo, socialismo, liberalismo, separación iglesia-estado. Frase 80. Papa no puede reconciliarse. Progreso, liberalismo, civilización moderna. Concilio Vaticano, Miberi, 1869-1870, 700 obispos. Constitución Dei Filius Fe y Razón, Pastora Eternus, primacía e infalibilidad papal, ex cátedra en fe y moral. Interrumpido por Franco-Prusiana. Roma tomada 20 de septiembre 1870, fin estados pontificios. Pío IX, prisionero Vaticano, no salía. Ley Garantías, Italia, 1871, soberanía papal, pero papas no reconocieron hasta 1929. Catolicismo social emergió. Encíclica Rerum Novarum, León XIII, 1891. Derechos trabajadores, sindicatos católicos, contra socialismo y liberalismo económico. Kolping, Obreros Católicos Alemania. En Francia, Sillon Marc Sagnier, Democracia Cristiana, condenado 1910. Misiones siglo XIX. África, Asia, Oceanía. Congregación Propaganda Fide, 1622, revitalizada. Jesuitas restaurados 1814. Livingstone, La Villerie anti-esclavitud. China rich y legado, pero ritos chinos condenados 1742. Modernismo, crisis interna. Loisy, Tyrrell, historicismo bíblico. Evolución dogma. Lamentabili y Passendi Pío X 1907 condenaron. Juramento antimodernista 1910. Pero semillas exégesis científica. Siglo XX. Guerras y totalitarismos. Pío XI condenó nazismo mit brennender Sorge 1937. Comunismo divini redemptoris 1937. Pío XII, 1939-1958. Radiomensajes Guerra, Silencio, Holocausto debatido. Encíclica Humani Generis 1950, Evolución Cuerpo, Alma Creada. Vaticano II, 1962-1965. Juan XXIII, Aggiornamento. 2500 obispos. Lumen Gentium. Iglesia, Pueblo, Dios, Colegialidad. Gaudium et Spes Iglesia en Mundo Moderno. Dignitatis Humanae, Libertad Religiosa. Sacrosanctum Concilium, Liturgia Vernacular. Reforma Misal 1970, Postconcilio. Pablo VI. Humanae Vitae 1968, Anticonceptivos. Viaje Tierra Santa 1964. Juan Pablo II 1978-2005, Polaco, 104 viajes. Caída Comunismo. Veritatis Splendor Moral. Catecismo 1992. Benedicto XVI, Razón Fe. Francisco 2013, Misericordia. Laudato Si, Ecología. Desafíos modernos, secularización Europa, vocaciones bajas, crecimiento África, Asia, América Latina, escándalos, abusos, reforma curia, ecumenismo, unitatis redintegratio, diálogo judaísmo nostra aetate. Del racionalismo ilustrado a globalización, catolicismo evolucionó, de teocracia medieval a iglesia peregrina. Revolución Francesa decapitó ancien régimen eclesial, pero resurrección napoleónica, ultramontana. Conciliar forjó catolicismo adaptable. Hoy 1.300 millones fieles, mitad mundo no europeo. Desafíos bioética, migración, inteligencia artificial. De Constantino a Francisco, catolicismo moderno equilibra tradición y mundo, fiel a Cristo en era postcristiana.
El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962 y clausurado por Pablo VI en 1965, marcó el ingreso definitivo del catolicismo en la modernidad, como se anticipó en el capítulo anterior. Con sus 16 documentos, constituciones, decretos y declaraciones, la Iglesia se abrió al mundo sin renunciar a su esencia: liturgia en lenguas vernáculas, colegialidad episcopal, libertad religiosa, diálogo interreligioso y compromiso con la justicia social. Sin embargo, el posconcilio trajo turbulencias, interpretaciones progresistas versus tradicionalistas, caída de vocaciones en Occidente, secularización acelerada y escándalos de abusos. En el siglo XXI, con 1.400 millones de fieles, más de la mitad en América Latina, África y Asia, el catolicismo enfrenta globalización, tecnología, crisis ecológica, polarización ideológica y una sociedad post-cristiana. Este capítulo final examina el papado de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, los desafíos demográficos, éticos y geopolíticos, el auge del catolicismo global del sur y las perspectivas para una iglesia en salida misionera en un mundo multipolar. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, Papa de 1978 a 2005, fue el pontífice viajero. 104 viajes internacionales, visitó 129 países, canonizó 482 santos, beatificó 1.338. Polaco, sobreviviente del nazismo y comunismo, contribuyó a la caída del muro de Berlín en 1989, con apoyo a Solidaridad. Teología del cuerpo en catequesis miércoles, sexualidad como don, no tabú. Encíclicas, Redemptor hominis, cristocéntrica, Laborem exercens, trabajo digno, Veritatis splendor moral objetiva contra relativismo, Evangelium vitae contra aborto y eutanasia, Ut unum sint ecumenismo. Jornada Mundial, Juventud desde 1985, millones en Toronto, Colonia, Madrid. Perdón por cruzadas, Inquisición, Galileo en 2000. Pero críticas, centralización romana, oposición a teología, liberación, manejo inicial abusos. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Papa 2005-2013, teólogo brillante, prefecto Congregación Doctrina Fe, 1981-2005, renuncia 11 febrero 2013, primera en 600 años, por edad y salud. Encíclicas, Deus Caritas Est Amor Eros Agape, Spe Salvi Esperanza Escatológica, Caritas in Veritate Desarrollo Integral, Regensburg 2005, Fe y Razón. Cita Bizancio sobre Islam generó protestas. Año Paulino, año sacerdotal. Summorum Pontificum 2007. Misa Tridentina Extraordinaria. Levantó excomunión Lefebristas 2009. Controversia Negacionismo Holocausto. Escándalos Batileax. Mayordomo Paolo Gabriele. Legado. Énfasis Liturgia, Escritura, Diálogo Cultura. Francisco Jorge Mario Bergoglio. Papa desde 13 marzo 2013. Primer jesuita, latinoamericano no europeo en 1200 años. Argentino, peronista moderado, énfasis pobres, periferia. Evangelii Gaudium 2013, Iglesia en salida, misionera no autorreferencial. Laudato Si 2015, Ecología integral, cambio climático, pecado estructural. Cita Patriarca Bartolomé. Amoris Laetitia 2016, post-sínodos. Familia. Acompañamiento divorciados vueltos casar caso por caso. Fratelli Tutti, 2020, Fraternidad Universal, Contrapopulismo, Migración Derecho. Reforma Curia Praedicate Evangelium, 2022, Laicos en Dicasterios, Mujeres Voto Sínodo. Viajes, Lampedusa Migrantes, Irak 2021, Canadá Indígenas. Sínodo Sinodalidad 2021-2024. Escuchar laicos, mujeres, jóvenes. Demografía católica cambió drásticamente. 1910, 70% fieles Europa. 2025, 12% Europa, 48% América Latina, 20% África, 15% Asia. África, 300 millones católicos, vocaciones explosivas. Nigeria, 30 millones, seminarios llenos. Asia, Filipinas, 90 millones. India, crecimiento pese minoría. América Latina, Brasil, 180 millones. Pero pentecostales ganan terreno.
México, secularización. Europa, Irlanda, España, misas 10% asistencia, cierres iglesias. EEUU, 70 millones, polarización, hispanos mayoría futura. Escándalos, abusos sexuales marcaron siglo XXI. Boston Globe 2002 destapó casos, Cardenal Law renunció. Pensilvania 2018, informe 300 sacerdotes, 1000 víctimas. Cumbre Vaticano febrero 2019. Tolerancia cero, pero implementación lenta. McCarrick, ex cardenal laicizado 2019. Informe Alemania 2021, 1000 casos. Reforma y Vos Estis Lux Mundi 2019, denuncia obligatoria. Obispos investigados. Pero daño confianza irreparable. Indemnizaciones multimillonarias. Ética contemporánea desafía dogma. Bioética, edición genética CRISPR. Úteros artificiales, inteligencia artificial. Francisco Querida Amazonia 2020. No mujeres diáconos, pero roles laicas. Teología queer, bendición parejas same-sex, fiducia supplicans, diciembre 2023. No matrimonio, pero pastoral. Aborto, EU, Roe v. Wade, revocado 2022, estados divididos. Eutanasia legal, Bélgica, Canadá, España 2021. Ecología integral central. Laudato Si inspiró movimientos juveniles Fridays for Future. Encíclica impactó COP Paris 2015. Plataforma Acción Laudato Si 2021-2028. Conversión ecológica parroquias. Geopolítica. China Acuerdo 2018 Obispos. Renovado 2022. Pero persecución uigures Hong Kong. Rusia. Invasión Ucrania 2022. Francisco Mediador. Crítica Kirill. Oriente Medio. Cristianos minoría. Éxodo Irak, Siria. África. Boko Haram, Al-Shabaab. Tecnología transforma evangelización. Vaticano News, APES Misa, YouTube Papal. Pero desinformación, redes polarizan. Pornografía, adicción digital, inteligencia artificial, dilemas éticos, deepfakes, empleo. Mujeres en Iglesia, Sínodo, 2023-2024. 30%. Mujeres votos, pero no ordenación. Comisión Estudio Diaconado Femenino, Sororales Religiosas, Liderazgo África, Asia, Ecumenismo Avanza, Declaración Conjunta Luteranos, 1999, Justificación Fe, Taizé, Comunidad San Egidio. Diálogo Islam, Documento Fraternidad Abu Dhabi 2019 con Al-Azhar. Judaísmo, Nostra Aetate 50 años, Francisco visitó sinagoga. Desafío siglo XXI, secularismo Europa, fundamentalismo África, consumismo Asia, migración global, pandemia COVID-19 2020-2022, misas virtuales, vacunas éticas, guerra cultural, género, familia tradicional versus progresismo, perspectivas futuras, catolicismo policéntrico no eurocéntrico, África liderazgo moral, Asia martirial, América Latina carismática, sínodo. Sinodalidad redefine gobernanza, menos clerical, más participativa. Desafíos, unidad frente polarización, relevancia cultural, formación laicos. Francisco, Iglesia Hospital Campo, no museo. El catolicismo contemporáneo, de Vaticano II a Francisco, navega tormenta posmoderna con brújula evangélica, de potencia medieval a minoría creativa, Occidente, mayoría vibrante sur global. Iglesia enfrenta siglo XXI con esperanza escatológica. Reino Dios no fully realized, pero inaugurado en Cristo. Desafíos inmensos, tecnología, ecología, justicia, exigen creatividad pastoral, fidelidad doctrinal, misericordia profética. Como Pedro barca tempestad, catolicismo siglo XXI, cruza aguas turbulentas hacia puerto eternidad, fiel a misión. Id, haced discípulos todas naciones. Recuerda, suscribirte al canal Luz del Señor, dar me gusta al video, activar la campana de notificaciones para recibir una oración cada mañana, porque la oración une, sana y transforma. Que el Señor te acompañe hoy y siempre, que su paz te guarde, que su amor te envuelva, que su Espíritu Santo te guíe. Amén, amén, amén.